Todavía nos queda un punto importante más que abordar en este asunto y es entender a mayor profundidad este asunto que tocamos de manera un poco tangencial durante las dos entrevistas anteriores, que es la relación de estos dos gigantes asiáticos con las dictaduras de izquierda. Y es precisamente para eso que tengo al siguiente invitado listo, 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 listo. A ver si ya está por ahí, mi querido Julio Schilling, el director de Patria de Martí. Julio, buenas tardes, buenas noches para ti, ¿cómo estás? Saludos, Gabriel, un placer estar contigo en Contracorriente, en una noche que la libertad celebra, por un lado, por lo que va ocurrido en Argentina. Quiera Dios que tenga las repercusiones que un Estado de Derecho requiere y pues que se lleve todo a su finalidad. Hay que tomar ese tema con muchas pinzas, ¿no crees? El de Por Argentina, supuesto. es decir, queda un largo proceso judicial por delante, habrá una apelación, como dije, en la Cámara de Casación, más tarde una apelación en la Suprema Corte de Justicia, y es además en una de las causas que se le sigue a la vicepresidenta argentina, pero hay más. Sin menospreciar, siendo honestos, el grado de polarización que esto implica en la Argentina, en un país naturalmente polarizado. Así anda el mundo, Gabriel. O sea, como nos damos cuenta, es un fenómeno en los Estados Unidos, en Brasil, en todas partes. Yo creo que Sí. eso es, estamos viendo dos fuerzas. Yo creo que muchas personas de los que apoyan a movimientos liberticidas no entienden la magnitud Me voy a robar esa del peligro. expresión, liberticida. Exactamente. Es, Julio, déjame es retomar contigo el tema de hoy. ¿Son Rusia y China aliados peligrosos? Por supuesto que sí. Tuve el lujo de escuchar detenidamente las declaraciones del embajador Geller y me encantaría debatir con él en otro momento al respecto, porque ha dicho una cantidad de imprecisiones que bordan en muchos casos con una ingenuidad que me sorprende. Epa, eh, epa, 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 se viene el debate, me parece, ¿eh? no, sí, 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 me parece bien porque primero lo vemos en su apreciación. Vamos a empezar por Rusia, totalmente menospreciando el papel peligroso que tiene Rusia. Para empezar, no es casualidad, por ejemplo, de que en Cuba los apagones que empiezan a lo largo y estrecho de la isla desde que el dictador Putin invadió a Ucrania. Y eso se debe a que los bancos de Rusia, al ser cercados, a enfrentar un escrutinio mucho más grande, los bancos de Putin le estaban sirviendo al castrismo para no solo esquivar sanciones, sino lavar dinero del narcotráfico. Y no solo a Cuba comunista. Digo, y esa es la razón clara y documentada y ampliamente publicada por la que tanto capital ruso está detenido en los foros internacionales, ¿no? Correcto. Recordemos el papel inmediatamente que Putin sube al poder, establece nuevamente la relación en América Latina, un papel en Venezuela, por ejemplo, ha tenido tropas elitistas guardianes del poder político y con Cuba comunista ha llevado a cabo los ataques, el conocido síndrome de La Habana. Mucho sospecha el papel de Rusia detrás de eso. Es una relación que podemos decir y discutir que es el modelo que el castrismo más quisiera desembocar en algún momento, o sea, una cleptocracia donde tiene la simulación de un régimen democrático, pero mira, a un punto más importante, Gabriel, porque esto, si miramos, la caída del comunismo soviético, lo que representó fue una mutación del comunismo en varios modelos. En Claro. América Latina, el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, una idea del difunto dictador Fidel Castro, ha cobrado una fuerza y ha tenido un éxito mucho superior a lo que tuvo
en la década de los 60 y 70 la guerra marxista en América Latina. En otras palabras, ha resultado más eficaz este modelo que parte en América Latina del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que no es otra cosa que el simulacro de una democracia, competir en elecciones y una vez que llegas al poder, desnaturalizar el sistema y perpetuarte en el poder. Ahí tenemos las colonias en Venezuela, Nicaragua, Sin Bolivia. duda, sin duda. Quisiera que me ayudes a entender, porque la gente tiene un poco más clara la histórica relación de Rusia con Cuba, esto que acabas de describir, ¿no? Y luego la consecuente opresión que esto significó para el pueblo cubano, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, este periodo especial de hambruna y mortandad, en muchos casos a falta de medicinas, de equipamiento hospitalario, en fin. Digo en fin para resumirlo, no para menospreciarlo, pero la gente tiene menos clara cuál es la relación que existe entre China y Cuba. China en el sentido de subversión, y en esto también discrepo enormemente con llamar a China un competidor. No, no es un competidor, es un enemigo de la libertad que tiene bien claro, tiene precisamente en su tierra, Argentina, la base de espionaje más grande en el hemisferio occidental, donde están espiando a través de todo el continente. En 1949, Mao Zedong inició el maratón de 100 años, de en efecto lograr la hegemonía, una guerra simétrica, que es en efecto lo que han estado llevando con gran éxito. Entonces, por ejemplo, si miramos el proyecto de ruta y de franja y ruta, que es un proyecto de inversión de China en infraestructura en un país en términos que cuando el país no lo puede pagar, que es típicamente el caso, ellos pues se adueñan del territorio o buscan favores. Es una especie de neocolonialismo. Y tristemente, Gabriel, todo esto ha ocurrido porque el Occidente fueron engatusados de pensar que lazos comerciales e inversión, transferencia de riqueza del mundo libre a China comunista los iba a convencer a que fueran demócratas y capitalistas. Y bueno, lo que fueron, llegaron a ser capitalistas de Estado, pero el despotismo está más fuerte que nunca. O sea, que el papel que tiene China sigue siendo, China es en efecto sin China, para ponerlo claro, por ejemplo, la dictadura de Putin ya hubiera caído. China es en efecto quien está comprando al mejor precio el petróleo de Putin. China le facilita tecnología a todas las Y dictaduras. además tiene un acuerdo por $400,000 millones, $400,000 millones por gas. Correcto, correcto. Y no solo eso, China utiliza su influencia en el mundo libre, que es grande, para suavizar sanciones contra la dictadura de Putin. Pese a mucho que hay que aplaudir del mundo libre en reaccionar en defensa del gobierno soberano de Ucrania, la realidad es que pudieran ir mucho más lejos y la razón por la cual no van en gran medida es por la influencia que tiene China en determinados países, en determinadas Sí, y por la organizaciones. relación comercial que guardan también, seamos honestos, ¿no? Correcto. Muchas personas menosprecian la idea de una alianza china-rusa a la hora de enfrentarse con lo que tú llamas el mundo libre. ¿Qué opinas tú? Yo creo que si miran, por ejemplo, hacia un análisis histórico, bueno, podrán decir que sí, que son culturas y civilizaciones que desconfían unos de los otros, pero en estos momentos el denominador común es que tienen un enemigo en común y eso es el mundo libre y muy particularmente los Estados Unidos. Entonces, en esa unión están fortalecidos y son parte de un eje que incluye a Corea del Norte, a Siria, a Irán, que operan como una transnacional. Esto hay que entenderlo claro y la influencia que tiene tanto China como Rusia en el hemisferio occidental es extraordinario y operan de una manera sincronizada. O sea, para China lo que ha ocurrido en Ucrania ha sido un laboratorio para ellos estudiar qué hacer en Taiwán. La reacción del mundo
ante el virus chino exportado por China, pues le sirvió para fortalecer su percepción de que el Occidente es débil. La reacción de apoyo a Rusia, perdón, a Ucrania, probablemente ha sorprendido a la dictadura china, pero operan en colusión. En otras palabras, son socios en el crimen. Y esto hay que decirlo responsablemente porque no hay forma de mirar a China o a Rusia de otra manera. O sea, y eso es el gran fallo, Gabriel, del mundo libre, Ahora, de quisiera establecer pedirte un equivalencias falsas. ejercicio de futurología, como dice mi productor. Eh, Porque tú hablas de una colusión delictiva, eh, de una potencia económica y una potencia política. Cooptando buena parte, hoy lo decía hace rato, ¿no? China es el mayor socio comercial de Perú, de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Están claros, y cuando dije esto, ya me llevé la mayor cantidad, digo, no más con Brasil, no es el mayor socio comercial de México, pero está en tercer lugar, y ya con esto me llevo la mayor cantidad de la parte de la población de América Latina. ¿Qué es lo que auguras, Julio? Porque este escenario, por personajes como tú lo describes, debe significar una alerta nada menor. Por supuesto. Y la guerra asimétrica, Gabriel, consiste de eso. O sea, los Estados Unidos se emborrachó con la victoria la victoria percibida de la Guerra Fría con la caída del comunismo soviético, sin entender que 6 meses antes de que cayó el muro de Berlín, en la plaza de Tiananmen se consolidó el modelo chino. De modo de que esa falsa lectura de que ya habían ganado y que la economía todo lo decide. En otras palabras, que si todos somos capitalistas, pues todos nos vamos a llevar bien. Eso ha sido una visión muy errada y muy costosa que los Estados Unidos principalmente y la Unión Europea tienen que recuperar su fuerza productiva e hacer inversiones en territorios como América Latina, empujar a los chinos fuera, demostrar que hay condiciones para comerciar con países como ser una democracia funcional. Estos son los pasos que hay que dar y tristemente la economía entrelazada que existe entre China y gran parte del mundo, convirtiéndose en la factoría del mundo, es altamente peligroso. China controla los elementos raros, los rare earth, que son vitales para la producción de tecnología de alto calibre, por no decir equipos de alta utilización en una guerra. De modo de que el Occidente tiene que recuperar. Yo creo que esto de Ucrania nos ha demostrado de que el mundo, pese a pensar hacerse la idea que ha entrado en grandes logros, está en peligro porque los tiranos no duermen y siempre están conspirando. Afganistán, la caída, la huida de los Estados Unidos en Afganistán y la manera en que lo hicieron fue un golpe letal a la percepción que le dio a dictadores de que podían avanzar porque el mundo libre estaba débil. Las consecuencias tienen significado. Recordemos que Corea del Norte invadió a Corea del Sur porque un oficial norteamericano dijo que, bueno, que Corea del Sur no era su esfera de influencia. Eso bastó para que 3 meses después Corea del Norte invadiera. De modo de que los mensajes son importantes, los símbolos y sobre todo las acciones. Y es ahí donde falta la visión. Todavía el mundo libre no ha entendido bien enemigos como, y repito, enemigos como China comunista y como la Rusia de Putin. Déjame jugar a un minuto, durante un minuto, a ser abogado del diablo. Te hablaba de los miles de millones. No estoy exagerando, no es un eufemismo, no estoy siendo hiperbólico. Miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares chinos regados en Latinoamérica. ¿Hay alguna forma en la que la región sí se vea beneficiada por esto? Mira, sin lugar a duda, por ejemplo, China ofrece el lujo de poder comprar
productos electrodomésticos más económicos. Está bien, pero es que eso lleva un precio, o sea, lo que se pierde es espacios de libertad en el futuro porque se está potenciando a un enemigo que busca esos espacios para precisamente concluir con sociedades abiertas. Entonces es mucho más preferible invertir, primero tratar de que esto se pueda producir en el mismo hemisferio occidental. Claro. Si no, pues la mano de obra por ejemplo, en la India, buscar países democráticos. Mira, el acuerdo previo entre México y los Estados Unidos, para dar un ejemplo, el antiguo, beneficiaba a China comunista enormemente porque le permitía vender piezas baratas. Le permitía vender piezas baratas. El acuerdo que después se firmó entre ambos gobiernos, pues eliminó ese beneficio que tenía China. O sea, operaciones de este tipo es lo que hay que hacer para, en efecto, buscar privar al régimen chino de recursos que no usa en forma benigna. Si alguien ha tenido duda de eso, piensen en lo que es el coronavirus, su fabricación, sin duda en China comunista y cómo China cerró el tráfico desde la provincia donde primero inició, sin embargo, permitió que aviones salieran a Europa sin ningún problema. Eso es un hecho. Y las organizaciones internacionales de salud avalaban y decían, no, 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 se puede ir a China de viaje cuando China ya había cerrado los vuelos internos. Eso. Déjame leer un par de mensajes de la gente que nos está viendo en YouTube en este momento. ¿Te parece, Julio? ¿Cómo no? Por favor, ¿cómo no? Dice Zoraida Bolaños. Bueno, dice primero, sirvo solo a Dios. Los dos hicieron reformas, pero no cambios. En cambio, Fidel no quiso hacer reformas. Tú sabrás explicar, resumir mejor ese comentario que yo. Pero después de eso dice Frank Z, dice, y enemigos como la Cuba castrochavista. Zoraida Iris Bolaños dice, China está haciéndose de acciones en los puertos comerciales en países de Europa. Y no solo de Europa. Ahí hay un punto muy claro, ¿verdad, Julio? En la construcción de puertos, en una infraestructura, en una zona del mundo que adolece de capital propio para la infraestructura, China está ocupando un papel enorme. Mira, hay que destacar, y en esto, Gabriel, se podría hacer un programa completo, y yo creo que es muy interesante que se haga, porque, por ejemplo, las reformas en China en ningún momento es una equivalencia a lo que es el sistema capitalista en países libres, en ningún sentido. O sea, en China todavía hay planes de producción y para una empresa operar obligatoriamente tiene que contar con el beneplácito del Partido Comunista Chino. O sea, es una especie de capitalismo de Estado, socialismo que utiliza el mercado, pero siguen directrices dirigidas desde el poder político. Y en el caso de Rusia, Rusia llevó a cabo la campaña de privatización más grande en el planeta. Sin embargo, en Rusia lo que tenemos es un sistema oligárquico, una cleptocracia que para operar en Rusia tú tienes que estar plegado al poder político, si no te aniquilan. O sea, eso no es capitalismo, eso no es libertad, ni mucho menos democracia. O sea, reformas como esa, gracias, pero no gracias, porque lo único que hace es consolidar el poder dictatorial. Julio Schilling, gracias por la conversación. Gabriel, quisiera invitar bien rápido a tu audiencia el 15 de diciembre, el jueves 15 de diciembre a las 5:30 de la tarde, Patria de Martí va a televisar un simposio sobre el presidio político de las mujeres cubanas. Van a haber 9 presas políticas, algunas de ellas cumplieron más de 15 años de cárcel. Es tremendo, Julio. Lo vamos a televisar, Patria de Martí, patriademartí.com. ¿Dónde? Ahí está, patriademartí.com. ¿A qué Ahí hora? lo pueden ver. Se va a realizar en Miami, pero se va a televisar, transmitir en vivo el jueves que viene, día 15 a las 5:30 de la tarde. Hora del 5:30 de la tarde, que es las 4:30 de la tarde de México y es las 7:30 de la tarde en Argentina y pasada la medianoche en Europa. No se lo pierdan, porque además este es un tema que nos importa mucho, Julio. Te invito a que te quedes viendo porque el tema que viene a continuación con nuestra amiga Yaima Pardo es precisamente sobre los presos políticos. Oh, magnífico.